crearle lo imposible. Bienvenidos a Radio Micón, tu emisora de confianza para temas de índole extraña. ¿Qué es un fantasma? No es solo la visión difusa de una forma que desaparece, es un susurro que no encuentra reposo, una luz que nunca llegó al alba. La ciencia dirá que son energías atrapadas, campos magnéticos alterados, frecuencias vibratorias que engañan la mente. Algunos culpan a la química cerebral, o a los medicamentos, o a ese fino límite entre la razón y el desorden mental. Pero la tradición espiritual tiene otra respuesta. Habla de almas que no cruzaron al otro lado, espíritus que quedaron entre dos mundos, atados a una historia inconclusa. Y en lo simbólico, un fantasma va mucho más íntimo. Un fantasma puede ser también una idea, un recuerdo que no se cierra, una presencia que nosotros insistimos en no dejar ir. Y es que tal vez los fantasmas sí existen, porque nosotros seguimos vivos. Y ellos, al nosotros tenerlos presente, también están vivos. Pero la realidad es que los fantasmas nos han acompañado prácticamente desde siempre. Mucho antes de que existieran los castillos encantados, las mediums victorianos o las películas de terror, ya había historias de almas errantes. En la antigua Mesopotamia, vamos a Mesopotamia, alrededor del 3000 a.C., se encontraron tablillas sumerias y asirias que hablaban de los famosos Etemu. Y digo famosos porque en realidad lo acabo de aprender. Pero los Etemu eran conocidos como los espíritus de los muertos que regresaban al mundo de los vivos porque no habían recibido sepultura. O porque aún tenían asuntos pendientes con los vivos. Pero acompáñame, vamos a Atenas. En el siglo I después de Cristo, allí un escritor romano llamado Plinio el Joven dejó registrada una historia que muchos consideran el origen de todas las historias fantasmales. Una carta dirigida a su amigo Sura, que con el tiempo se convertirá en el primer gran testimonio de lo sobrenatural. El relato va sobre un filósofo estoico llamado Atenodorus de Tarsos, que llegó a la ciudad de Atenas buscando un lugar donde vivir. Allí descubrió una casa en venta a un precio absurdamente bajo. Cuando preguntó por qué, los vecinos le contaron que cada noche se escuchaban cadenas arrastrándose por los pasillos, que con cada golpe de este hierro el sonido se hacía más fuerte hasta que finalmente aparecía un espectro, un anciano demacrado de barba y cabello enmarañado casi como yo, con grilletes de hierro atados a sus brazos. Cualquiera habría huido, pero Atenodorus, como un filósofo que era, compró la casa. Y aquella noche, algunos presumen que es cuando escribió esta carta, colocó su escritorio justo en la habitación donde el fantasma solía aparecer. Durante las primeras horas, todo fue silencio. Pero pasada la medianoche, el sonido metálico regresó. Atenodorus, impasible, continuó escribiendo. El sonido se hizo más fuerte, las cadenas más cercanas. Y entonces, frente a él, se materializó la figura espectral, agitándose, gimiendo, pidiendo ser vista. Atenodorus con calma levantó la mirada. Le indicó que esperara a que él terminara de escribir y volvió a su tarea. El fantasma, según el testimonio, insistió, agitó sus grilletes justo frente a su rostro, y solo entonces el filósofo tomó su lámpara y decidió seguirlo. Lo condujo hacia el patio trasero, hasta detenerse en un punto y desaparecer por completo. A la mañana siguiente, Atenodorus marcó ese lugar y pidió a las autoridades que excavaran. Lo que encontraron fue el esqueleto de un hombre aún encadenado, oculto bajo el suelo. El cuerpo fue enterrado con honores y desde ese día, el fantasma nunca volvió a aparecer. Esa historia, la primera investigación paranormal,
documentada de Occidente, fue contada y recontada durante siglos. Muchos dicen que de una u otra forma, todas las historias que vienen posterior a esta historia nacieron de aquí. Esta podríamos decir que es casi la historia de fantasmas por excelencia. Siglos más tarde, durante la época dorada del espiritualismo, a mediados del siglo XIX, una joven inglesa llamada Florence Cook se convirtió en una de las mediums más famosas del mundo. Tenía apenas 17 años cuando afirmó poder materializar espíritus, no simples voces o luces, sino figuras completas, tangibles, capaces de hablar y moverse entre los vivos. Su espíritu guía tenía nombre y rostro: Katie King. Según los espiritualistas, había sido en vida Annie Morgan, hija del pirata Henry Morgan, una ladrona, adúltera y mentirosa que murió de joven, pero que en la muerte habría encontrado un propósito: demostrar al mundo la verdad de la comunicación de entre vivos y muertos. A Florence, a quien su madre llamaba cariñosamente Florrie, comenzó realizando sesiones en la sala de su casa. Se encerraba dentro de un pequeño armario de madera, el llamado gabinete espiritual. Se dejaba atar con cuerdas y mientras los presentes entonaban himnos, un rostro blanco aparecía por una apertura en la puerta. Ese rostro, cubierto con un velo delgado, sonreía, hablaba, a veces se asomaba una mano, y al terminar, cuando abrían el gabinete, Florence seguía ahí, atada, exhausta. Algunos decían que era un fraude, por supuesto. Que Florence se soltaba, mostraba su propio rostro y luego se volvía a amarrar. Pero el público no quería pruebas, quería los milagros. Y Florence los daba. Con el tiempo, el espíritu de Katie King se volvió tan sólido, tan humano, que caminaba entre los asistentes, les ofrecía su mano. Incluso dejaba que la tocaran. Su piel, según los testimonios, era tibia y sus ojos, para aquellos afortunados que se les acercaba, eran azules. Pero también muy idénticos a los de Florence. El escándalo no tardó. En 1873, durante una sesión, un invitado llamado William Buckman perdió la paciencia. Gritó que todo era una farsa y en un arrebato agarró la muñeca del fantasma. Katie, la aparición, forcejeó, lo arañó y desapareció de golpe. Cuando abrieron el gabinete, Florence estaba allí, desaliñada, amarrada y con las mejillas húmedas por el llanto. ¿Acaso había atrapado al fantasma? ¿O a la medium? Este caso tomó un giro inesperado cuando el renombrado científico Sir William Crookes, inventor del tubo de rayos catódicos, decidió investigar el fenómeno desde un punto de vista científico. Y Crookes aseguró haber visto a Katie y a Florence al mismo tiempo. Incluso las fotografió, las midió, afirmó que Katie era más alta, más robusta y con el cabello más claro. Para él, aquello era evidencia de que la manifestación era completamente real. Pero los escépticos veían otra cosa. Una fascinación peligrosa entre el científico y su joven medium. Algunos insinuaron una relación amorosa, otros una simple obsesión. De hecho, en una de las fotografías más famosas, Crookes aparece tomado del brazo de Katie King. Y basta una mirada para notar su increíble parecido con la señorita Florence Cook. ¿Era Katie un espíritu? ¿Una proyección del deseo reprimido de una época puritana? ¿O simplemente el eco de una mente fragmentada que al ser observada cobraba vida? Florence se despidió de Katie en 1875. Dijo que su tiempo en la tierra había terminado. Crookes la vio abrazar el aire entre lágrimas, mientras la figura blanca se desvanecía frente a sus ojos. Florence siguió viva, pero su fama se fue al caño. En 1903, Katie
insistente en regresar al mundo de los vivos, apareció en Canadá. Después, en 1974, supuestamente fue vista en Roma. Y algunos dicen que aún se manifiesta cada tanto con el mismo rostro que tuvo aquella medium inglesa de 17 años. Quizá porque, como toda creación del alma humana, lo que realmente nos asusta no es el espíritu que aparece, sino la parte de nosotros que sigue queriendo verlo. Entre los fenómenos más inquietantes del espiritismo moderno, pocos son tan desconcertantes como el caso de Patience Worth. Un hombre que surgió en una época donde la comunicación con los muertos parecía posible y hasta cotidiana. Todo comenzó en 1913, cuando una mujer llamada Pearl Lenore Curran, ama de casa de St. Louis, Missouri, afirmó contactar a un espíritu a través de la tabla Ouija. Aquella voz invisible se le presentó como Patience Worth, una mujer inglesa del siglo XVII que decía haber sido asesinada por indígenas al llegar a América. Hasta ahí podría sonar como cualquier sesión espiritista de las muchas que realizaban entonces, pero algo no cuadraba. Patience no solo hablaba, escribía. A través de Pearl comenzó a dictar poemas, novelas, diálogos con una elocuencia y una riqueza lingüística que parecían imposibles. El vocabulario que usaba era propio del inglés antiguo, con giros y modismos que una mujer común del siglo XX jamás podría conocer. Durante años, Pearl escribió miles de páginas bajo dictado de Patience Worth. Los textos fueron publicados, por supuesto, y el caso se volvió un fenómeno literario y espiritual. Críticos de la época quedaron desconcertados. ¿Era Pearl un genio literario inconsciente? ¿O realmente una voz del más allá estaba hablando a través de ella? Uno de los poemas más citados de Patience decía: ¿qué es el tiempo sin el tambor del alma, golpeando en la oscuridad, recordándonos que alguna vez vivimos? Frase que podría haber firmado cualquier poeta del simbolismo, si no fuera porque supuestamente fue escrita por un fantasma. Los científicos de la época intentaron explicarlo. Algunos hablaron de criptoamnesia, la idea de que Pearl recordaba inconscientemente lecturas o frases del pasado y las recreaba sin saberlo. Otros creían que era una forma temprana del trance disociativo, un desdoblamiento del yo. Pero la duda persiste, porque incluso si todo fue producto de su mente, ¿qué clase de mente puede inventar una vida entera del siglo XVII con precisión histórica y una voz tan propia, tan viva? Quizás Patience Worth fue menos un fantasma y más una idea encarnada, una memoria que no pertenece a una sola persona sino al inconsciente colectivo, donde las almas olvidadas reclaman atención para no desvanecerse del todo. Y en ese sentido, el misterio de Patience Worth no solo hablaba de la muerte, sino de la creatividad, del alma y del eco que deja la existencia. Porque al final, tal vez todos somos como ella, palabras que buscan ser recordadas. Pero si Patience Worth nos muestra que un espíritu puede inspirar palabras, el propio Dante Alighieri nos recuerda que los fantasmas literarios también pueden protegerlas. En cierta ocasión, un abogado amigo de la familia Alighieri contó que uno de los hijos del gran poeta florentino tuvo un sueño revelador. Era septiembre de 1321 y Dante había muerto dejando su obra, la Divina Comedia, incompleta. Habían desaparecido varias páginas de los últimos 13 cantos, esenciales para poder publicar la obra íntegra. Y cuando ya habían perdido toda esperanza de esta búsqueda incesante por estos tomos, una noche Jacopo soñó con su padre. Ante él apareció un espíritu vestido con una larga túnica blanca, rodeado de una intensa luz. Jacopo, asustado, preguntó: «Padre, ¿está tu obra terminada?». El espíritu asintió con la cabeza. Jacopo preguntó entonces: «¿Dónde se encuentra el final, padre?». Esta visión fantasmal del padre, Dante Alighieri,
le indicó un comportamiento oculto en su viejo gabinete con sus manos. Y al despertar, contrario a lo que muchos harían, corrió a contarle a su hermano la experiencia. Y extrañamente no sería hasta que aquel abogado, amigo de la familia, animó a Jacopo a buscar el lugar exacto indicado en el sueño por Dante. Levantaron una pequeña persiana fija a la pared y encontraron un hueco. Allí, entre polvo y moho, descansaban los manuscritos amarillentos, la parte desaparecida de la obra de Dante. Gracias a ese sueño, esa visión, esa visita de Dante, la Divina Comedia pudo publicarse completa como la conocemos hoy. Realidad o mito, los fantasmas literarios no siempre descansan con la muerte. A veces, custodian su creación o la inspiran desde la penumbra para que otros la traigan de vuelta al mundo. Pero acompáñame a algo un tanto más tangible. Porque si hablamos de obras literarias, escritos, supuestas visiones de fantasmas, una tablilla de la Babilonia, dicen que hay imágenes que no solo se pintan, sino que se manifiestan. Que detrás de algunos lienzos hay algo más que tinta, una presencia, una historia que se niega a morir. Nuestra siguiente parada nos lleva al Japón del siglo XVIII, al corazón del periodo Edo. Allí vivía un pintor llamado Maruyama Okio, famoso por su precisión casi fotográfica. Su arte parecía tan real que muchos decían que sus pinceles podrían capturar el alma. Una noche, Okio tuvo un sueño. En él apareció su antigua amante, Oyuki, una joven geisha que había muerto años atrás. Su piel era pálida como la luna de invierno. Su kimono blanco y su cabello largo caía desordenado sobre sus hombros. Flotaba suavemente, sin pies, con una tristeza infinita en los ojos. El artista despertó sobresaltado de este sueño, pero no con miedo, sino con la necesidad de no olvidar la visión que acababa de tener. Tomó sus pinceles y la pintó. Así nació el fantasma de Oyuki, la primera representación artística conocida de un yurei, el espíritu japonés que habita entre el mundo de los vivos y los muertos. La imagen de Oyuki definió para siempre cómo veríamos a los fantasmas en el arte japonés. Mujeres de blanco, rostros inmaculados, cabellos oscuros y sueltos, cuerpos que desvanecen en el vacío. Belleza y tragedia en un solo trazo. Así Oyuki quedó atrapada entre el trazo y la eternidad, un espectro que encontró refugio en la tinta, una emoción que se volvió imagen, y quizás ahí comenzó algo más profundo, el deseo humano de ver lo invisible. Pero si podemos pintar un fantasma, si podemos darle forma al recuerdo, ¿no podríamos también capturarlo? Si los fantasmas literarios pueden inspirar palabras, ¿qué sucede cuando intentamos capturar en la fotografía? A finales del siglo XIX, en Estados Unidos, surgió una práctica que hoy nos parece escalofriante: la fotografía de espíritus. Todo comenzó alrededor de la década de 1860, cuando el país aún se recuperaba de la sangrienta guerra civil, en la que más de 620,000 personas habían perdido la vida. Familias sumidas en un profundo luto buscando el consuelo, un último contacto con los seres que habían perdido. Para muchos, la cámara se convirtió en una especie de puente con el más allá. El pionero de esta técnica fue William Maunder, un grabador que, según los historiadores, descubrió de manera accidental el fenómeno. Al revelarse un autorretrato, apareció en la imagen el espíritu de su primo fallecido. Fascinado, abandonó su trabajo anterior y comenzó a dedicarse a retratar personas y fantasmas. Sus imágenes más célebres capturaron incluso a Mary Todd Lincoln, esposa de Abraham Lincoln, con el supuesto fantasma de su esposo. Pero no todo era misterio y consuelo.
Muchos escépticos, por supuesto, acusaron a Mumler de fraude. Las exposiciones dobles, los negativos superpuestos y otras técnicas de manipulación fotográfica podían crear efectos fantasmales sin recurrir, por supuesto, a los muertos. E incluso se dijo que Mumler se aprovechaba del dolor de las familias, ingresando a sus hogares para robar fotografías y montar los supuestos espíritus. Aún así, estas imágenes provocaban un fascinante terror. Para quienes creían, cada retrato era un encuentro con lo imposible. Para los críticos, un recordatorio de que la mente humana puede ver fantasmas donde solo hay luz y sombra. Las fotografías espirituales nos recuerdan que la obsesión por ver y tocar lo invisible ha acompañado a la humanidad por siempre. Y que al igual que Patience Ward o el fantasma de Dante, a veces los fantasmas aparecen cuando más los necesitamos, aunque solo sea un reflejo capturado en vidrio y plata. Y así, en un recorrido por el mundo nos lleva a que en Asia, los hambrientos fantasmas vagan sin descanso, con ojos vacíos y manos extendidas, buscando aquello que la vida les negó. Los yurei japoneses susurran en los pasillos de casas antiguas y se esconden tras cortinas, ondeando siempre al borde de aparecer. En China, los gui emergen durante noches de luna llena, atraídos por ofrendas que los vivos colocan para calmarlos, o para recordarnos que la muerte nunca está lejos. En África, los ancestros observan desde el otro lado del fuego, sus rostros reflejados en las llamas mientras escuchan los tambores y los cantos que mantienen vivo su recuerdo. Entre los Yoruba, los Egungun se levantan a danzas espectrales, enseñando que la línea entre lo visible y lo invisible es frágil y que la muerte no borra los vínculos que tejimos en vida. En México, los nahuales recorren los caminos al caer la noche, adoptando formas animales o humanas, vigilantes y traviesos. Los espíritus errantes, como la planchada o la llorona, cruzan ríos y pasillos de hospitales, recordando tragedias que nunca terminaron. Sus lamentos se mezclan con el viento, y quienes los escuchan saben que cada historia incompleta deja un rastro que no desaparece. Cada cultura los ve distinto, pero todos los reconocemos. Quizá un fantasma es simplemente aquello que nos pertenece más al mundo que conocemos, pero que no se pudo marchar. Quizás son los fragmentos de nuestros miedos, las huellas de nuestra memoria, los ecos de vidas que dejaron algo sin cerrar, y quizá, solo quizá, todos hemos sentido su presencia en la penumbra, recordándonos que la frontera entre lo que vemos y lo que existe es más tenue de lo que creemos. Querido escucha, hemos viajado por historias que parecen rozar otra realidad, desde Jacopo Alighieri despertando del sueño del que su padre le mostró dónde se escondían los últimos cantos de la Divina Comedia, hasta las primeras fotografías de fantasmas de William Mumler, capturando la presencia de seres que ya no estaban entre nosotros, y hemos visto cómo en culturas tan distintas como Japón, México, Estados Unidos e Inglaterra, la figura del fantasma sigue viva, moldeando leyendas y asustando generaciones. Estas historias no son solo cuentos aislados, son el eco de siglos de intentos de entender lo que hay más allá de la vida. Tal vez, por eso los fantasmas nos siguen fascinando, porque nos hablan de nosotros mismos, de nuestras pérdidas, de nuestros miedos y de ese hilo invisible que nos une al misterio. Después de todo, quizá el verdadero fantasma somos nosotros. Gracias por acompañarme en esta emisión nocturna. Soy Tai de Molinar y Radio Micón, fuera. Oye, y si te ha encantado este video, suscríbete.